Bueno, después de este receso, es un honor presentar a María Guillermina Martínez y Mariela Rodríguez. Les paso a contar un poquito sobre ellas. María Guillermina Martínez es licenciada en psicopedagogía y profesora de educación especial. Tiene una especialización en educación y TIC. Es la coordinadora de grado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro del equipo de investigación que dirigen las doctoras Azar y Enrico, que se encuentran indagando acerca de la psicopedagogía escolar, representaciones, registros y tipificaciones de las intervenciones. Su recorrido laboral fue en el ámbito de la educación formal, en los distintos niveles del sistema educativo y en la modalidad especial, trabajando en colaboración con docentes, equipos de orientación escolar y de gestión. También es miembro de la comisión asesora en la formación de residentes en salud mental infanto-juvenil de la provincia de Córdoba. Fue secretaria nacional de la red y en la actualidad es referente de la Universidad Católica de Córdoba en la Red Nacional de Psicopedagogía Garrahan Provincias. Y Mariela Rodríguez, que es licenciada en Bibliotecología y Documentación y diplomada en Relaciones Públicas, Imagen Corporativa y Comunicación Institucional. Ha finalizado la especialización en Gestión de Tecnologías Innovadoras en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión de comunicaciones del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba, donde también es responsable de la capacitación de usuarios y coordina el Comité de Innovación. Paralelamente, es profesora asistente en las cátedras de Fuentes y Servicios de Información 2 y 3 de la licenciatura en Biblioteconomía y Documentación y de Procesamiento de Datos de la licenciatura de Archivología, ambas carreras ofrecidas por la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, imparte talleres sobre uso de herramientas tecnológicas, búsqueda y recuperación de información científica y académica y herramientas de inteligencia artificial para la investigación y participa en un proyecto de investigación sobre la inclusión de tecnologías en la educación mayor. La temática que nos convoca hoy, que nos permite reflexionar, es competencias digitales para el psicopedagogo del siglo XXI. ¿Cómo puede la formación permanente en tecnología educativa contribuir al desarrollo profesional del psicopedagogo y del estudiante de psicopedagogía? Es un honor presentar a las chicas. Bueno, antes que nada, agradecer a la red por esta invitación, agradecer a quienes nos reciben hoy en su casa, que son a todo el equipo de la FES, y a Mariela por haberse sumado a este desafío, ¿sí? Mariela viene acompañándonos a los miembros de la red, formándonos en lo que tiene que ver con las competencias digitales, con las búsquedas, con alfabetizar digitalmente a este colectivo psicopedagógico. Por lo tanto, cuando me invitaron a participar, yo dije, no puede ser sin Mariela, ¿no? Así que gracias también, Mariela, a vos por haberte sumado. Bueno, el desafío hoy que nos convoca es justamente pensar en la formación del psicopedagogo, ¿sí? Mariana ayer yo creo que nos dejó el pie hablando de la pregunta, ¿sí? Y me hiciste acordar a una frase que me dijo una vez Liliana González, que me dijo que nunca se te acaben las preguntas, Guille, ¿sí? Bueno, y en esto de que nunca se nos acaben las preguntas, tiene que ver justamente con recuperar qué necesitamos constantemente, o dónde o por dónde va la formación del psicopedagogo y cuáles serían los desafíos que tenemos para adelante. En esto, también en esta casa, pero de manera virtual, en el 2021, ¿sí? Entre muchas casas de formación, pensamos en un documento que se llamó el Manifiesto, ¿sí? La psicopedagogía en altavoz. Y allí
justamente recuperamos los desafíos que teníamos como psicopedagogos y como profes, de formadores de psicopedagogos, en cuanto a cuáles eran las competencias que necesitaba, ¿sí? El psicopedagogo en el siglo XXI. En ese sentido, quizás recuperar o repasar con ustedes cuestiones que tienen que ver justamente con la formación científica, es decir, tenemos esta primera premisa, que es la formación científica, crítica, ¿sí? Contextualizada, y con una mirada global, ¿sí? De las problemáticas. A la vez situada como nuestra disciplina en lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Sabemos que, y no me atrevo a definirlo teniendo a Elisa y teniendo a Mariana aquí, a ponerme a hablar de la disciplina, en eso los escucharemos a ustedes, pero sí saber que está en la naturaleza de nuestro campo disciplinar, el carácter interdisciplinario y la necesidad de formar con esta inquietud a nuestros estudiantes, ¿sí? Saberse profesionales en constante construcción de conocimientos con otros, ¿sí? Y en equipo. Y a su vez, digamos, y en esto de pensar con otros, siempre desde una posición crítica, que también no me quiero meter en ese término, Mariana, no, creo que varios de los que estamos presentes hoy también estamos conformando en este momento convocados por la FAP, a pensar en el perfil del psicopedagogo, y recuerdo la discusión en torno a lo que era crítico, ¿no? Y a lo que era complejo, por eso te miro y guiño el ojo. Pero que no me intimide si no le miro. Bueno. Pero bueno, entrando un poco más en lo que también tiene que ver con el siglo XXI, más allá de lo que disciplinarmente nos convoca, sabemos también que no solo el psicopedagogo, sino todos los profesionales requieren en este momento también formarse en todo lo que son las habilidades blandas, ¿sí? Las experiencias que nosotros provoquemos en el aula y en la formación de nuestros estudiantes deben constantemente formarlos, ejercitarlos, invitarlos a la flexibilidad, ¿sí? Al continuo cambio, ¿sí? Al desafío y al pensar a partir del problema, de la situación, de lo que pasa, ¿sí? Y no situados, y por allí creo que por eso digo, me diste ayer el pie con esto de la pregunta, todo el tiempo preguntando, y no retóricamente, ¿no? ¿Sí? Sino críticamente y a partir de las situaciones. Pero claro, muy lindo es decir, los profesionales del siglo XXI tienen que ser flexibles, tienen que estar ávidos al cambio, tienen que poder, pero en realidad las generaciones nuevas esto lo traen. Es cómo lo abordamos nosotros, que quizás somos de otra generación, tenemos otras experiencias, estamos situados desde otros lugares. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que tenemos que provocar en el aula para que esto verdaderamente se consolide y no sea un lindo discurso que queremos generar o una propuesta que aspiramos sin duda, porque es genuina esa aspiración, pero cómo, ¿sí? A través de la experiencia. Sí. Dos pilares que también los recupero del manifiesto y en los que quizás vamos a profundizar más en esta jornada. Hace un momento en la mesa justamente trabajamos sobre lo que era la internacionalización, que es uno de los pilares también necesarios para que nuestros futuros psicopedagogos tengan una mirada amplia del contexto. Y un contexto que no queda solo en la localidad, sino en la globalidad, ¿sí? Hablábamos de la importancia de poder intercambiar y poder mirar los conflictos con otros
desde otros contextos y otras culturas. Pero, ¿qué es lo que permite justamente lograr ese pilar? Y es las tecnologías, ¿sí? La comunicación y el poder tomarlas no solo como una herramienta, sino que formar la competencia, ¿sí? Esto lo venimos diciendo y lo venimos trabajando, y en realidad, haciendo un poquito de historia, pensábamos aproximadamente hace 15 años comenzamos con las aulas virtuales, ¿sí? Pero es verdad que estas aulas virtuales eran optativas, eran para el que quería hacerlo, incomodaban bastante, ¿sí? Había bastante recelo a la hora de usarlo. Y ojo, no estoy hablando solo de los profes, estoy hablando también de los estudiantes. ¿Para qué, profe? ¿Y por qué? ¿Y eso es obligatorio? Hasta que de pronto, 2020, ¿sí? No quedó otra, más que obligatorio o no, era el aula, ¿sí? Entonces, de tener aulas virtuales y plataformas donde usábamos de repositorio o poníamos algún contenido, o en el más ávido de los casos, hacíamos un foro de discusión, el aula se volvió virtual, ¿sí? De un día para el otro, nuestra única aula, nuestro único lugar de encuentro, permitido porque estábamos todos aislados, estábamos todos en casa, era este espacio virtual. Sin duda no podemos decir que fue, o sea, la pandemia fue algo durísimo para toda la humanidad, que todavía hoy vivimos y cuántos años más viviremos sus consecuencias negativas. Pero si hay una positiva que podemos rescatar, ¿sí? Fue en el punto de vista tecnológico, la relación entre la tecnología y la educación, ¿sí? Nos aceleró o nos derribó la resistencia al cambio. A ver, si nos quedaba alguna resistencia al cambio, tuvimos que dejarla afuera de la casa, como dejábamos, vieron que pisábamos, usábamos, nos sacábamos los zapatos, bueno, allí tuvimos que dejar la resistencia al cambio, ¿sí? Y de un día para el otro, todos tuvimos que habilitar nuestras aulas, aprender otros recursos que nos daba el aula virtual. Ojo que también tenemos que agradecer que es verdad que hasta la pandemia contábamos con algunas herramientas, y también la pandemia también la pandemia aceleró que estas plataformas se llenaran de múltiples recursos, ¿sí? Y por lo menos el caso de nuestra experiencia, en general, rápidamente tuvimos acceso a un montón una serie de elementos gratuitos, ¿sí? Que nos permitían el encuentro, tanto sincrónico como asincrónico. Inmediatamente implicó capacitación, ¿sí? Y en esto de capacitarnos para dar al estudiante o para llegar con nuestros contenidos al estudiante, fuimos descubriendo que no solo era una herramienta para dar nuestras clases, para generar aprendizaje, sino que era una competencia que debíamos desarrollar, sin duda nosotros, y ya ayer, digamos, para darla, sino que además era una competencia que debíamos formar, ¿sí? Entonces, en la evolución de tener cursos, y todo esto estamos hablando en periodos de bimestres, ¿no? No estamos hablando de años, estamos hablando que en 2 meses tuvimos que capacitar a todos los docentes, y lo que nos fuimos dando cuenta es que también debíamos formar a nuestros estudiantes, es decir, que nuestros estudiantes, en teoría nativos digitales, también debían formarse, también debían ejercitar, también debían desarrollar esta competencia, ¿sí? Entonces entramos en esta pregunta, quizás no del todo resuelta, si era una herramienta didáctica o era un contenido, ¿sí? ¿Y dónde estaba la culpa? Y en esto fuimos y volvimos, y por momentos
uno siente que también perdía, porque también podíamos caer en la trampa de creer que era el recurso, ¿sí?, lo novedoso que debíamos incorporar al aula, y perdíamos de vista, ¿sí?, la competencia a enseñar, el contenido a impartir, ¿sí?, la pregunta por hacer, y que todo pasara, porque la verdad que estos recursos nos permiten por la motivación, y todo pasara por el recurso didáctico a usar, ¿sí? Por eso les digo, no es algo del todo resuelto, es algo que, pero sin duda nos queda la certeza que no es solo una herramienta, es sin duda también una competencia que debemos desarrollar, ¿sí?, que tiene que desarrollar el estudiante de la psicopedagogía o el estudiante de la universidad en general, pero que a su vez esto nos lleva, ¿sí?, a la pregunta de hoy. Como psicopedagogos, no solo somos profes de psicopedagogos, ¿sí?, sino también somos psicopedagogos en ejercicio, y también nosotros. Entonces estamos jugando o corriendo todos la misma carrera, ¿sí?, en algún punto. Esto también, y ayer yo lo corroboraba con Karina, habla de una historia y una evolución en la red también, ¿no? Pensar hace 12 años, cuando quisimos en la universidad, la miro a Sol, instalar la posibilidad del Ateneo por videoconferencia, y fue toda una movida, no solo porque, porque tuvimos el aval de nuestras autoridades para hacerlo, pero no contábamos con el recurso, el software necesario para poder. Entonces empezaron en otro lugar, Sol se mudaba a otro lugar para. Sí. Pero es necesario traerlo para justamente ver la velocidad también con la que de pasar años para lograr instalar un espacio de videollamada, solo ese espacio, que hoy videollamada, justamente estuvimos en la mesa anterior hablando, que la videollamada es un recurso más. Una acotación a esto de la velocidad. Ayer lo escuchaba a Hernán Casiari y decía que antes, hasta unos años antes de la pandemia, los cambios tecnológicos se producían en un promedio de cada 5 años. Y hoy el promedio de cambio tecnológico es cada 2 semanas. O sea, ejemplo más claro de lo que estamos diciendo. Claro. Es más, o sea, si estamos pensando del 2012 al 20, que fueron 8 años, no varió mucho nuestro formato del Ateneo, ¿sí? Sí, quizás en las universidades logramos instalar que fuera un espacio, sí, de cátedra, ¿sí?, que los profes lo sumaran y lo comprendan, porque al principio es, bueno, te cedo la hora, y si te cedo la hora, no. Luego comprendieron que no, que era un espacio en el que, que ellos retomaban en la cátedra, ¿sí?, pero implicaba hacer ajustes. Bueno, 8 años estuvimos con la santa pandemia en un punto, por eso les digo, es el punto que rescato, ¿sí?, nos permitió hacernos otras preguntas, ¿sí? Y hoy decíamos, tuvimos que cerrar los ateneos clínicos para los estudiantes durante un tiempo, pero fue lo bueno, porque generamos otros espacios, ¿sí? Y empezamos justamente las instituciones también a tener otro tipo de participación y quizás de aporte también en la red, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esa la historia en la red y en la universidad formando a los psicopedagogos. Pero bueno, justamente decíamos, tenemos este desafío por delante. Quizás sentimos que algunos pasos adelante hemos hecho con respecto a la formación, en esto de generar las competencias. Nuestros profes verdaderamente de la pandemia para acá, todos tienen un manejo, tienen la posibilidad de realizar de trabajar en aulas híbridas, ¿sí?, de trabajar de manera internacional con otras universidades, de desafiar otros formatos, ¿sí? Pero lo que pensábamos y no lo queríamos cerrar era en cuanto a todo lo que nos queda por recorrer o por seguir
explotando en esto de la innovación la práctica psicopedagógica, ¿sí? Hoy las chicas del Hospital de Ramos Mejía justamente contaban la utilización de plataformas, pero bueno, justamente, y ahora le paso el micrófono, si no me equivoco, ya te toca, ¿sí? Tenemos mucho más por delante y la idea es justamente seguir indagando, seguir formándonos, ¿sí? Que no necesariamente ir por delante, posiblemente es ir a la par con nuestros estudiantes por las lógicas de pensamiento, que ahora les cedo para que ellas les cuente. Pero bueno, después retomamos sobre la psicopedagogía. Bueno, a ver, tenemos un cambio entonces que nos hizo evolucionar tecnológicamente en las competencias y eso fue la pandemia 2020, ¿no? Y después, ¿qué pasó en fines de noviembre del 2022? Porque ahí tenemos otro granito. 30 de noviembre de 2022 tienen la liberación de la inteligencia artificial para toda la humanidad. Entonces, OpenAI lo que hizo fue liberar ChatGPT de forma gratuita, su versión más básica, pero totalmente potente, y obtuvo 1 millón de registros en una semana y más de 100 millones de usuarios en un mes. Entonces, para que nos demos una idea del impacto que tuvo y que no fue progresivo, fue de repente, ¿sí? Esta inteligencia artificial generativa que después empezó toda esta carrera, ¿no? Con otras empresas, carreras entre distintas empresas. Google, por un lado, compitiendo con OpenAI, con su ChatGPT y DALL-E, y por otro lado con Bard, ahora Gemini. También Cloud, que fue un desprendimiento de OpenAI, pero que también es totalmente potente. Hoy Amazon invierte en Cloud, Copilot como con la inversión de Microsoft y competencia, pero que trabaja también con ChatGPT. Llama, que ahora se sumó el dueño, la gente de Meta con Facebook, con este otro nuevo lenguaje grande que se llama, que también va a ser de código abierto. No está todavía Llama en Argentina, pero fíjense todo a partir de esa liberación de ChatGPT, cómo se incentivó la carrera por la inteligencia artificial. Pero pensemos que inteligencia artificial venimos hablando desde la década del 50, ¿no? Con Alan Turing, con su idea de que cómo podemos hacer para que las máquinas pudieran pensar como las personas. En ese momento no se dio porque no había desarrollo todavía tecnológico para esto. Hoy el desarrollo tecnológico está y por eso es que este boom de esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero volvemos al tema de las preguntas que conversábamos. Hoy es fundamental que la pregunta sea el prompt, que nuestra pregunta se convierte en un prompt. Y como cualquier conversación, para una conversación de calidad necesitamos una respuesta de calidad, necesitamos generar preguntas de calidad. Entonces, aprender a hacer buenos prompts implica una pedagogía diferente, ¿no? El prompt, entonces, o sea, de forma básica es una instrucción. Hoy por hoy empezó como texto, pero tiene cualquier formato. Le puedo dar instrucciones en formato de imagen, o con un video, con un sonido, o con un audio, y que le proporcionamos algunos de estos modelos de lenguaje, como puede ser ChatGPT o Gemini, por ejemplo, basados en inteligencia artificial, y para que realicen una acción, pero no cualquier acción, una acción que sea relevante y coherente para lo que estamos buscando. Por eso es la importancia de la pregunta, del prompt. ¿Cómo va a funcionar este prompt? No nos podemos desprender de nuestra tarea como humanos, como investigadores, como docentes. La entrada del prompt es responsabilidad nuestra, el diseño de ese prompt para que realmente la respuesta sea coherente, ¿sí? Después, la interpretación, la comprensión de la entrada, de la generación de la respuesta forma parte de lo que hace la inteligencia artificial. Pero después viene la parte del ajuste y el refinamiento de lo que nos devolvió, que también es responsabilidad nuestra como docentes, como investigadores, y eso es cuestión del humano, que no puede deshacerse de esta responsabilidad. Si quiere tener respuestas de calidad, ¿no?
Y acá, entre este ida y vuelta con esto de yo te ingreso, te hago una pregunta, me das una respuesta, yo voy de nuevo y te refino y te hago otra pregunta, y así vamos creando este vals de la inteligencia artificial donde voy y vengo, ¿sí? Donde siempre intervengo para ir, como profesional en este caso, para ir afinando las respuestas. Y tener, obviamente, además del conocimiento nuestro, como profesionales, cada uno en su área, en su disciplina, el pensamiento crítico, ¿sí? Para estas buenas preguntas es necesario, no se configuran de cualquier forma. Tienen una estructura, ¿sí? Entonces, siempre, si vamos a trabajar con una inteligencia artificial, tenemos que darle primero un rol, o un contexto, o un ejemplo, para que se posicione desde ese lugar. Hagan la prueba, crear después un prompt cualquiera para hacerle una pregunta, y hacerle la misma pregunta, primero dándole el rol o el contexto o con un ejemplo, y van a ver la diferencia de las respuestas. Entonces, siempre tienen, acá yo les dejo una estructura de comandos que uno puede utilizar, primero rol, contexto, ejemplo, después recién le pido la tarea, y finalmente le doy o el formato o las condiciones en que quiero que me la devuelva. Y leo, veo que me devuelve y vuelvo a refinar mi pregunta, ¿sí? En base a lo que yo quiero, en base a mis conocimientos. Le puedo hacer un mega prompt y poner todo esto del rol, del ejemplo, del contexto, de la tarea, todo junto en un mega prompt, o puedo trabajarlo con pequeños prompts de forma paulatina. Eso uno lo va aprendiendo a medida que les va interviniendo y les va interrogando. En base a esto, yo les he traído algunas herramientas, propuestas de algunas herramientas de inteligencia artificial para fomentar la creatividad en su propia disciplina, y otras para mejorar la investigación en la disciplina. ¿Bien? Algunos ejemplos realizados con ChatGPT o con cualquiera de las inteligencias artificiales que son chatbot, ¿no? Pueden ser Gemini, puede ser también Cloud, puede ser Copilot. Hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, uno que gustó mucho, que lo hicimos con la chica de la red Garrahan, fue primero hacer hacer el ejercicio de crear el prompt base y pedirle, por un lado, que nos explique un tema del prompt que hemos creado con un lenguaje académico. Y después pedirle que cambie, que nos dé con el mismo prompt la misma explicación, pero que use un tono más amistoso y que tome como base un cuento. En este caso, el ejemplo nuestro fue con el cuento de Caperucita Roja. También lo usé, por ejemplo, con uno de mis estudiantes en Fuente y Servicio de Información. Yo acá les dejo enlazado el chat. Como ahora uno puede, vieron, los chats permiten tener un enlace y son públicos, entonces si uno copia el enlace, las personas pueden acceder a la estructura del prompt y al chat que se generó en determinada inteligencia. Acá tienen, para que ustedes después lo vean, yo les voy a leer brevemente. Esta estudiante puso explicación de la teoría del psicoanálisis de Freud usando el cuento de Caperucita Roja. Brevemente. Y le puso, imagina que Caperucita Roja representa nuestra mente consciente, la parte que conocemos y con la que interactuamos diariamente. El bosque por el que ella camina es como nuestro inconsciente, lleno de cosas ocultas y desconocidas. Ahora, el lobo feroz es como el ello. Este lobo representa nuestros deseos y necesidades más básicos y primitivos. El lobo tiene hambre y quiere comerse a Caperucita y a la abuela sin preocuparse por las consecuencias. Después dice, su único objetivo es satisfacer su apetito inmediato. Después, por ejemplo, más abajo dice, el superyo de Caperucita se manifiesta en las advertencias y enseñanzas de su madre. No hables con extraños y no te desvíes del camino. Estas reglas son morales y sociales e intentan guiar su comportamiento. Bueno, así se lo hizo el cuentito completo. Se los dejo en el enlace cómo quedó, para que tengan una idea de cómo trabaja. Pero hagan la prueba de pedirle la explicación de una teoría con lenguaje académico y después cámbienle el tono. O que se la dirija, por ejemplo, a estudiantes de secundario o a investigadores. Hagan ese juego de cambiar el tono del lenguaje. El que salió en tu construcción, ¿vale? Que de la historia
historia de la psicopedagoga. Ese también, después lo podés, sí. Después también le pedimos que escriba un poema. Y esta otra de las estudiantes le dijo, escribe un poema de desamor como si fueras un adolescente actual, pero con un tono de humor. De desamor de adolescente actual con tono de humor. Tuve que bloquearte de todas mis redes, en WhatsApp y hasta en TikTok. Me dejaste en visto por última vez y ahora mi vida es solo un blackout. Tus selfies con filtros tan llenas de brillo ahora me hacen llorar y suspirar. Antes te daba like a todo sin pestillo y ahora solo puedo querer olvidar. Y después, por ejemplo, dice, hasta nunca mi amor en modo avión. Mi corazón roto pero con buena conexión. Aunque te hayas ido y me dejes en el limbo, en el fondo siempre me queda mi Nintendo Switch en modo niño. O sea, amor de emojis y de te amo en DM. Se ha fumado en un suspiro sin por qué, sin qué bien. Pero aunque duele más que perder en Fortnite, sé que un día volveré a hacer swipe right. O sea, va a pasar. O sea, ¿se dan cuenta? Estas son actividades como para disparadoras de la creatividad, de lo que uno podría pedirle a la inteligencia. Ahí, déjame abrir un paréntesis, como también nos permite en algún punto, porque nosotros nos reímos, pero a lo mejor la mitad de las palabras las pudimos entender porque tenemos algún hijo que juega el juego. ¿Y qué pasa si no tenemos el hijo que juega el juego? Es decir, también como herramienta que nos permite llegar al lenguaje o al modo de comunicación del adolescente, ¿no? Cierro paréntesis. Sí, claro. No, o sea, no, es crear... Es una herramienta que vos estás creando para usar. ¿Sí? El prompt del poema de desamor lo creó el estudiante, le puso que actuara como escritor, que quiere le dio el rol, le dio el contexto, necesito una tarea, le dio el comando, le dio la instrucción. Y uno en base a este poema podría refinar y decirle, no, agregale tal situación, o podría ir cambiándolo, ¿sí? Exacto. Podríamos decirle, adapta el poema a niños más pequeños, por ejemplo. Entonces ir jugando con eso, pero siempre está nuestra intervención. Otro ejemplo, yo preparándoles algunos ejemplos, estuve jugando un poco con, para los psicopedagogos qué podrían hacer, entonces busqué ejemplos de diseño completísimos de juegos de escape room, por ejemplo, para explicar teorías, diferentes teorías pedagógicas para estudiantes de grado. Les dejo acá también en el enlace un escape room, todo completo, con las pistas y demás, cómo se juega, el mapa, con las teorías de inteligencias de Gardner, la explicación de las teorías de inteligencia múltiple de Gardner. También pueden hacer, otros poemas, pueden crear cómics, ¿sí? Para explicar a lo mejor determinadas situaciones, otro tipo de cuentos. El juego de la oca, creamos un juego de la oca, después vendrá la parte artística del diseño, los colores, el mapa, ¿no? Pero todos los casilleros y demás los crea completos, y yo el que hice, que está aquí también, es el juego de la oca del desarrollo cognitivo de Piaget. Y escenarios virtuales, o sea, se puede diseñar escenarios que después podríamos, entre psicopedagogos, ingenieros en informática, darle forma a esto, pero escenarios virtuales donde tenemos a lo mejor estudiantes con determinadas situaciones y podrían hacer de práctica para que el estudiante pudiera resolver y uno ir haciendo el seguimiento de ese estudiante ficticio, ¿no? Del estudiante, de la familia, habría que darle todo un contexto. Generar una situación de simulacro previa a ir a la práctica. ¿Comprenden? Poder generar, y se lo podemos pedir, en esto decíamos, del trabajo conjunto entre cátedras, le podemos pedir al estudiante de práctica o que está elaborando su tesis en ingeniería que nos genere el espacio de simulación con
la situación que nosotros necesitamos para que practique nuestro estudiante, ¿sí? Que lógicamente nunca va a tener todos los desafíos que tiene la práctica real, ¿sí? Pero que lo puede preparar, puede ser previo a ir a la práctica. Es decir, espacios de simulacro para luego poderse enfrentar a la práctica. Sí, si piensan que, bueno, hoy los médicos también practican en hospitales con ese tipo de actividades, o el traumatólogo con los huesos y hace, bueno, entonces podría ser una forma también de incorporarla, ¿no? ¿Por qué digo hacer esto? Porque a este ritmo van nuestros estudiantes. A ver si se escucha bien. Fíjense lo que hizo este estudiante. Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi. Saussure insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. Este es el PDF, es de semiología, y era muy largo, así que primero intenté resumirlo. Como ven, no me deja copiar y pegar porque está escaneado, ¿eh? Así que agarré el PDF, lo tiré en Endless, lo convertí a texto y después lo resumí usando la tijerita. Y ahí con un amigo nos pusimos a probar una función nueva, el tubito de ensayo, que lo que hace es mezclar dos cosas. En este caso, una referencia de audio, una voz. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y un texto. Contenido va a ser el texto y referencia va a ser el audio. Apretamos acá. Y quiero destacar que esta función todavía no es de acceso público, la estamos probando en un entorno muy cerrado. Y este es el resultado final. Curso de lingüística general, primera parte, principios generales, capítulo 1. Después agarré todo este flujo, lo guardé, le puse el iconito de la banderita argentina y ya podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma automática. Acá hicimos la prueba con un texto de microeconomía. Los primeros intentos de sistematización de la ciencia económica se deben a los fisiócratas, ¿no? Y acá lo probamos con Harry Potter. El niño que vivió, el señor y la señora Durley, que vivían en el número 4 de Private Drive. Y así fue como pude hacer que Messi me lea un texto que no tenía ganas de estudiar. O sea, el aprovechamiento de este chico de sus conocimientos de informática en este caso, pero bueno, hay estudiantes que él lo leyó, en realidad lo resumió con otra inteligencia, se tomó todo un trabajo, hizo su proceso de aprendizaje, capaz fue diferente, pero el resultado que logra y escucharlo después, que Messi le diga, le hable de microeconomía o de leer Harry Potter o las teorías sociológicas, pero también van a ver que tenemos... A ver si se... El tema que en la diversidad de estudiantes... Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice... A ver si hay... A ver, ¿no pasa la otra? Sí. Que no se va del... Me quedo grande y no se ve. No, se fue al final. Ahí está. No, este no. Bueno, este era el ejemplo. Y este es otro ejemplo, ¿no? Que cuando llegan las épocas de exámenes, pululan por los grupos de WhatsApp el uso de las trampas con la inteligencia artificial, de que este te va a hacer el ensayo, esto te hace la tarea, ¿bien? Entonces, contraponer que existen, que son reales, y que van por ambos lados, ¿no? Y yo les encontré también un caso de uso de la inteligencia artificial para solucionar problemas de aprendizaje en un hospital de España. Explica, si después quieren entrar, tiene el enlace para cómo están haciendo con la inteligencia artificial un software para ayudar en estos problemas de inteligencia, problemas de aprendizaje. También quería mostrarles esto porque cuando yo me empecé a capacitar sobre inteligencia artificial, uno de los primeros recursos fue este documento de la UNESCO a cargo, fíjense que tiene 2021, ¿no? Y que estamos hablando que la liberación de ChatGPT fue en fines de noviembre, o sea, UNESCO ya estaba trabajando. Específicamente de este documento yo les recomiendo el capítulo 9, que habla sobre la necesidad de definir, comprender la situación actual, un poco lo que estamos tratando de hacer hoy, después de tomar a nivel colectivo decisiones, es decir, qué herramientas sugerir y utilizar y
cómo utilizarlas, porque me parece que cada área del conocimiento podrá ocupar a lo mejor las mismas herramientas en algunos casos, pero el cómo puede ser diferente. Supervisar por ahí desde la red o desde algún colegio de psicopedagogos, evaluar cómo va este rendimiento del uso y el impacto que tiene el uso de la inteligencia en la profesión, en las aulas. Y habla fundamentalmente que el capítulo 9 de todo lo que es innovación en pedagogía y formación. Y de la importancia, ¿no?, de innovar en estos aspectos y de sugerir que la inteligencia artificial forme parte de los planes de estudio. Entonces, desde la profesión, tratar de incorporarla, pero con la mirada particular de cada disciplina, ¿no? El enlace también queda, es inteligencia artificial y educación, guía para las personas a cargo de formular políticas. Vimos entonces algunas para fomentar la creatividad con la docencia, pero también tenemos herramientas para apoyar la inteligencia artificial en el proceso de investigación, tanto del estudiante como de los investigadores. Y tenemos un gran abanico. Yo les he puesto solamente estas porque funcionan como disparadores, como para buscar temas, para que vean que no existe solamente, una vez se dice ChatGPT y Gemini, sino que existe otra variedad de recursos. La mayoría tiene toda una versión gratuita que es muy buena, se puede utilizar tranquilamente. Por ejemplo, tienen Copilot. Copilot, decíamos, es el boot de Bing, de Microsoft. También tiene generadores de imágenes. Ahora la mayoría tiene la posibilidad de adjuntar un documento. En el caso de Cloud, en el caso de ChatGPT, que ahora salió 4.0, perdón, y que tiene la posibilidad también de reconocimiento de voz. En el caso de Perplexity, busca en tiempo real, porque esto es algo que tienen que tener en cuenta. No todas las versiones gratuitas de las herramientas de inteligencia artificial buscan en tiempo real en Internet. El ChatGPT 3.5 o aún el 4.0 que salió ahora no busca en tiempo real. Es como un Android que lo tenemos en una biblioteca con lo que ha sido entrenado, ¿sí? En cambio, la versión paga sí busca en tiempo real. En cambio, Perplexity sí busca en tiempo real, por ejemplo, y Gemini sí busca en tiempo real, ¿sí? El resto, todavía las versiones pagas no buscan en Internet en tiempo real. Depende de la versión, hasta cierto grado, hasta datos entrenados hasta cierto año, hasta fines del 2022, en el caso de ChatGPT hasta el 2023. Pero existen otras herramientas como Consensus, como ResearchRabbit, por ejemplo, que sirven para hacer estudios bibliométricos, para Connected Papers, yo no se las puse, pero también pueden utilizarla. Ustedes suben, hacen una búsqueda, deciden un artículo y les hace toda una red de conexiones con autores, con citas, con otros papers relacionados. Entonces esto es muy útil a la hora de agilizar los tiempos. Tienen ChatPDF, por ejemplo, y Umata para extraer datos de un PDF. En el caso de Umata, la versión gratuita les permite subir hasta 5 documentos y conversar con los 5 documentos a la vez. Entonces, en Consensus, por ejemplo, uno puede subir también hasta 5 documentos de 10 megas y puede ir agregando parámetros de comparación. Me puede decir, bueno, a ver, tengo estos 5 documentos, dame la metodología utilizada en estos documentos y me hace una tabla con esto, la población a la que fue dirigida, o dame los puntos fuertes, resume las conclusiones, para hacer una comparación. Como herramienta de lectura rápida es fantástica, sobre todo para decidir, cuando tenemos mucho material, si tiene relación o no con nuestro objeto de estudio. Pueden inclusive usar, por ejemplo, ResearchRabbit y Consensus como disparador. O sea, yo tengo un tema muy general y puedo poner ese tema y pedirle, bueno, a ver, quiero buscar sobre este tema, ¿qué temas relacionados me sugieres? O puedo usar alguna de estas herramientas también para armar estrategias de búsquedas y buscarlas en otra base de datos, para que me dé conceptos relacionados y yo poder mejorar mi ecuación de búsqueda. Entonces, de a poquito uno puede ir utilizando todas estas herramientas que amplían conocimientos realmente y acotan tiempos. Les dejo, por ejemplo, hay un autor que también está aquí en la bibliografía,
que las ha dividido en 5, como 5 partes, herramientas divididas para 5 etapas del proceso de investigación. Herramientas para generar temas e ideas de investigación, por ejemplo, ChatGPT, Perplexity, Bing, que sería Copilot. Herramientas que dentro de esto de generar temas sirven para extraer información de los PDF, para hacer preguntas de investigación, para plantear objetivos, para identificar citas y referencias y conexiones con otros documentos y otros autores, ¿bien? O para identificar referencias. Uno que por ahí tiene problemas con las normas APA y demás, uno puede pedirle a estas herramientas que haga la cita, pero la idea es que primero uno pueda reconocer el documento, ¿sí? Si yo le tengo que decir que es un libro o un capítulo, a veces lo va a reconocer, pero si no está conectado en tiempo real no lo va a reconocer. Entonces, la parte de identificar primero el tipo de documento sigue siendo nuestra. Y además conocer sobre normas APA, porque si se equivoca hay que corregirla. ¿Bien? También tiene herramientas de edición y revisión de trabajos, o sea, hay plataformas donde uno puede revisar la gramática, donde puede pedirle a otra persona que le dé el tipo de revisión de pares. También tienen herramientas para mejorar la redacción y también tienen herramientas gratuitas para hacer gráficos y para visualización de datos. Hay una herramienta que no está acá, pero yo se la recomiendo, se llama Julius, y uno puede subir hojas de cálculo, generalmente Google Sheets, y le hace un análisis y le pueden preguntar a la hoja de cálculo, o sea, un análisis completamente diferente al que uno haría a lo mejor estadístico o más cuantitativo. Es cuestión de ir probando y obviamente que el investigador o investigadora es quien sabe si el resultado es acertado, ¿no? Esto de nuevo, complementan el trabajo del investigador, son un apoyo, pero de ninguna manera reemplazan la labor intelectual o crítica de cada uno de nosotros. Sí, perdón. Sí. Lo único que quería agregar, un aporte chiquitito, que también en gramática surge el mismo problema, que hay que saber de gramática para ver que las correcciones que nos entrega sean las correctas también. Totalmente, ¿Sí? totalmente. En muchos casos la gramática ha sido entrenada sobre todo en lengua extranjera, en inglés. Entonces a veces hay que corregirlo, sí. Y tanto en castellano o en inglés, que son los que más vamos a utilizar nosotros, los dos cometen errores todavía, así que hay que estarle encima. Sí, sí. Sí. Y algo que vos siempre has dicho en todas las capacitaciones que tan generosamente siempre has dado, esto en relación a que es uno como investigador, es uno como terapeuta, el que está acompañando, viendo, y que esto no reemplaza nada, sino que es algo más que suma, ¿no? Y que va y necesita de la reflexión y de este acompañamiento. Ida y vuelta. Exactamente, que se va construyendo. De vuelta. Por ejemplo, pueden ustedes, otra cuestión que tiene que ver siempre es la validación de las fuentes de la información que les ofrece. Entonces les dejo un ejercicio para que ustedes primero le pregunten, después le pregunten, que le pidan que amplíe la respuesta y después le obliguen a que les dé la fuente. Y van a ver que los que no están conectados a internet la inventan generalmente. Entonces hay que ir a validar, o sea, no es que le inventan un autor y un título, pero de algún lado sacó la información. En cambio, en el caso de Perplexity, Gemini y Copilot, las pocas oraciones que los prompts que les puede poner a la versión que no es paga, les van a ofrecer, después uno validará si son referentes en nuestra área del conocimiento o no. Posiblemente las que tomen no sean referentes y uno pueda ir a buscar otras fuentes. Pero verificar las fuentes, no todas buscan en tiempo real y algunas veces alucina e inventan. Con esto del entrenamiento. En ese sentido, chequear minuciosamente, porque uno se puede encontrar con que cita, nos da fuentes que nosotros podemos reconocer como válidas, pero nos da un título de un libro que cuando lo buscamos no existe el título del libro. Es decir, existe el autor, existe el equipo de investigación, inclusive está cercano en fecha, pero sean minuciosos en chequear
si la investigación efectivamente existe, o esa información está, pero en otra investigación. Es decir, no podemos ligarlo, nos ayuda en la búsqueda, pero es muy interesante, yo le decía, poner el ejemplo del vals, porque hay que ir y venir constantemente, es decir, es una herramienta que nos ahorra en búsqueda, a ver, en tiempo, es una herramienta válida para tener, pero para desconfiarle todo el tiempo. Hay que ser abogado del diablo de la inteligencia artificial todo el tiempo hay que repreguntarle, no creerle, volverle a preguntar y verdaderamente indagar a fondo cuando nos da una fuente. Bueno, y parte de la responsabilidad nuestra de que se siga entrenando es nuestra. Toda la inteligencia van a ver ahora que tiene la manito para abajo, la manito para arriba, entonces evaluarle cada vez que nos devuelve una respuesta forma parte del proceso de aprendizaje de la inteligencia y de nuestra responsabilidad en que si algo que nos dijo está mal, se lo tenemos que decir, para que vaya entrenando de manera adecuada, para que evitar sesgos también. Algo muy importante para ir cerrando, citación y derecho de autor. Bueno, ¿quién es el dueño de todo esto que se genera tan bonito, tan divertido o tan extenso en la investigación? Nosotros que creamos los prompts, que pusimos todo nuestro intelecto y nuestra sabiduría al servicio de este prompt, los desarrolladores de la inteligencia, los que le entrenaron. ¿Quién es el dueño? Al principio, cuando esto recién empezó, no había una definición de quién era el dueño y van a encontrar aún hoy en revistas como Elsevier, como Nature, de las ciencias más duras, inclusive famosas en ciencias de la salud, que van a encontrar a ChatGPT así como ChatGPT como autor, ¿no? Pero bueno, o sea, con el correr del tiempo, esta discusión de si es autor o no, porque todo lo que escribe de alguien son esa idea, de algún lado les tomó. Entonces, lo que se decidió, al menos desde APA, fue de que si uno utiliza la inteligencia artificial, la puede poner en el apartado metodológico de cómo se utilizó, ¿sí? Como se citan y se referencian los algoritmos. Entonces, uno lo coloca en el apartado metodológico y el dueño, digamos, o las referencias, ahora que los chats se pueden vincular y que uno puede, acuérdense que las referencias no son para nosotros, son para los lectores, ¿sí? Entonces, ahora que los chats se pueden vincular, se pueden poner un enlace y la persona, el lector, puede ir a ver la construcción del prompt, puede ir a leer, nosotros podemos dar fe de que efectivamente eso le hemos preguntado y que esa fue su respuesta. Ahora, la APA lo que estableció es que se cita y se referencia al dueño de la inteligencia artificial. Yo acá puse OpenAI, ustedes piensan en Google en el caso de Gemini, Anthropic en el caso de Cloud, ¿sí? Microsoft en el caso de Copilot, se coloca el dueño de la inteligencia artificial como el autor, el año como el año de la versión del chat de la herramienta que estamos usando, y entre paréntesis la fecha de la versión. Modelo de lenguaje grande, que en inglés es la sigla informática de MLL, entre corchetes. Acuérdense que lo que es corchete es agregado nuestro. Y después el enlace que ofrece cada chat a la web donde está el chat. Y entre paréntesis se va a citar, si lo usamos como una cita en el texto, el dueño de la inteligencia, el año. ¿Bien? Consideraciones, bueno, un poco hemos estado conversando, ¿no? De otras éticas legales, ambientales inclusive, privacidad de los datos, tener cuidado, sobre todo cuando subimos datos, información sobre pacientes y demás. Transparencia, ¿no? A veces la transparencia de los algoritmos, pensar en esto de los sesgos, tener este pensamiento crítico para reconocerlos, ser responsable en la toma de decisiones desde nuestra profesión de lo que se realiza con inteligencia artificial, y asegurarnos lo que venimos conversando, de que la tecnología no reemplace el juicio del experto, que serían ustedes en este caso, ¿no? Y tomarlo como una herramienta de apoyo profesional. Y acá viene una invitación a que concluyamos juntas. Si quieren escanear el código, la idea es que
concluyamos juntas. Genial. Mientras van escribiendo su conclusión y así la armamos entre todos, ampliar un poquito más el tema de ser conscientes del impacto ambiental, ¿no? La inteligencia artificial, más allá que hablemos de la nube, no está en la nube, está contenida en unos tremendos artefactos que generan también todo un impacto en la naturaleza, en el calentamiento global, es decir, tenemos que ser conscientes en todo sentido con el uso de la IA y tener claro que más allá que colabora y nos facilitará la vida, también tener un uso consciente de la misma, ¿no? Al final les dejo dos enlaces a dos textos muy importantes, uno del uso de la inteligencia artificial en educación superior y otro es este que habla de este impacto desde lo ambiental y lo político, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que es de Edith Crowler, y también está en la plataforma iLibro, no sé si desde alguna de las instituciones tiene suscripción, se puede acceder desde allí. Toda la presentación se las vamos a pasar para que la tengan disponible. Bueno. Con todos los enlaces. ¿Cuáles serían los principales beneficios, entonces, como cierre, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial en psicopedagogía? Una herramienta, flexibilidad, velocidad, creatividad, posibilidades, generación de material. Como herramienta, bien, ven que, o sea, y la creatividad, creo que en la medida en que uno lo vaya utilizando, le vamos a ir, para aprender a utilizarlo es esto, meterse y practicar y ir evaluando. Hay muchas herramientas, pero muchas sirven para lo mismo. Entonces uno deberá además hacer un recorte, de decir, bueno, me quedo con esta, ¿sí? Piensen en eso que conversamos al principio, que el cambio tecnológico se produce cada 2 semanas. Entonces, la semana pasada salió la versión 4.0 de ChatGPT y al día siguiente salió Gemini con su versión 1.5. Entonces, es... Bien, bueno, y vamos a la segunda pregunta entonces. Esos eran los beneficios. Ahora vienen, bueno, ¿y cuáles son los desafíos? Mientras entran. Con el mismo QR tienen que ser. También invita a los que están conectados. Los que están conectados pudieron entrar, a ver si les dejo. Dejemos ahí el... Sí. Claro, pero se los volvemos a poner para que los que estén conectados. Para que todos participen. ¿Están ahí? A ver si la carga. ¿Querés que vamos viendo las preguntitas? Sí. Bueno, acá dentro de las preguntitas del chat dice, ¿cómo impactará la inteligencia artificial en educación? ¿Qué cuidados y a qué se debería estar atento? Otro de los comentarios dice, ¿qué tipos de peligros tiene el uso de la inteligencia artificial en la educación? ¿Qué preguntas no puede responder la inteligencia artificial en salud? ¿Podrá en algún momento la inteligencia artificial alcanzar el nivel de pensamiento humano? Eso por un lado. Después, otra de los comentarios dice, muy valioso lo compartido. Me quedo pensando en lo importante de considerar la inteligencia artificial como herramienta valiosa para el espacio de abordajes terapéuticos. Bueno, en educación creo, y por lo que estoy inclusive aprendiendo, porque esto hay que seguir aprendiendo siempre, ahora es mucho más fuerte la evaluación del proceso que del resultado.
Y como docente, por ejemplo, mis trabajos prácticos, lo que empecé a hacer es, primero a dejar que los usen, pero que me digan cómo, esto de que esté en el apartado metodológico, ¿no? Que me digan cómo lo usaron, y a pensar y a evaluar un poco en la construcción de los prompts, pensando en esto de la pregunta, ¿no? De que una buena pregunta hace a la calidad de la respuesta. Eso es lo que estoy haciendo yo como docente, pero no sé si otras personas, de pronto lo que he escuchado es que todo el mundo está pensando en esto. Primero blanquearla, las recomendaciones esas que les digo, el uso. Perderle el miedo. Ya pasó con Google esto, o sea, ya pasó con desear internet, el buscar en internet, copiar y pegar. Los datos también perdieron privacidad. Al día de hoy, sin inteligencia artificial, lo mismo Google me escucha y me ve lo que me dice si quiero comprarme el colchón o no. Entonces, y no hacía falta la inteligencia artificial, o sea, en ese sentido los datos ya estaban en peligro. Sí, pero es a nivel tecnológico mundial. Si tienen un momentito, vean ese libro de Kate Crawford, y habla de esta cuestión de los riesgos ambientales y de que nada es inocente y que por detrás también hay toda una cuestión política, ¿no? Y de los grandes. Entonces también es una mirada que pensarla como una herramienta para la docencia, y es muy bueno el enfoque que le da, un enfoque muy práctico a la Universidad de Burgos, de este librito que les dejo aquí. Y bueno, y la invitación es seguir aprendiendo, ¿no? Y a compartir, porque este otro libro que yo les dejé antes de las recomendaciones para los que están a cargo de formular políticas, habla de esto, de esta generación de estos espacios, de compartir las experiencias, de capacitarnos entre todos y todas, de ir validando cada uno en su área de conocimiento cómo se usa y qué conviene. A veces, personalmente, me pienso psicopedagoga como mediadora, ¿sí? Creo que los psicopedagogos tenemos mucho de mediar, ¿sí? Hablamos de acompañar al que aprende, ¿sí? De atender al que... Pero en muchos casos es a través de mediar, ¿sí? Entre el conocimiento y la persona, entre la familia y el niño, entre la escuela y él. Y sin duda que con la IA creo que pasa por ese lugar también, ¿sí? No es ser expertos, no es ser programadores, sino tener claro que no nos podemos correr. No es que porque el recurso es fantástico lo vamos a dejar andar solo, ¿sí? Sino que justamente es tener todos estos recaudos, ir a la par, ¿sí? Y estar nosotros, que el adulto siempre tiene que estar, ¿sí? El adulto, y cuando trabajamos con adultos, el otro que acompaña, ¿sí? En ese sentido, y volviendo a este dilema que tenemos, si es contenido, si es estrategia, si es competencia, bueno, es todo a la vez también, ¿sí? Y lo dicen los que saben de IA, no, esto no lo respondo yo. Justamente el domingo en el diario, Trevor Traina, que es uno de los tecnólogos que está por detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, planteaba que los dos grandes desafíos que tiene hoy el mundo tecnológico a la hora del uso de la inteligencia artificial es la seguridad de los datos, ¿sí? Que es el gran problema, ¿sí? Y por otro lado, su implementación en educación. Justamente el tecnólogo se planteaba, digo, pensando en la persona que hizo la pregunta, se lo hace una de las cabezas que piensa la IA, se imaginan, creo que es una pregunta para no cerrar, sino para seguir preguntándonos y que cada 2 semanas, cuando la tecnología avance, nos volvamos a preguntar desde la educación, desde la psicopedagogía, cuál es nuestro lugar, ¿sí? Y cómo verdaderamente no perder, reitero, nuestra especialidad no es la IA, pero es saber que estamos acompañando a alguien y que en este contexto global en el que estamos, y por eso volvía a esas competencias que en el manifiesto habíamos pensado que tenemos que tener, el pensamiento crítico, ¿sí? Pero a la vez el último conocimiento, ¿sí? Saber, nosotros decimos en la universidad, ser los mejores para el mundo, ¿no? Es decir, tener la última información, la última formación para los otros, ¿sí? Que en nuestro caso es el que aprende.
Entonces, un poco por allí. Creo que no es una respuesta porque no buscamos cerrar la respuesta, pero sí dejarles la inquietud planteada. No. Ah, bien. Bueno, no, pensaba cómo comenzaste la exposición hoy, ¿no? Que hiciste referencia a que Mariana había traído ayer la cuestión de poner en pregunta. Yo creo que como psicopedagogos nosotros tenemos que pensar que nuestra tarea es propiciar, ¿no es cierto?, como decimos, autoría de pensamiento, sujetos capaces de pensar por sí mismos. Entonces lo que sería es saber que esto está, que es una herramienta que ha venido, que está en el mundo, que no lo podemos negar, y en todo caso preguntarnos de qué manera esto puede ayudarnos para ayudar a otros a pensar por sí mismos, ¿no? Y poner así siempre la pregunta. Bueno, para ir cerrando un poquito, Belén nos dice, excelente presentación, chicas, me deja pensando varias cuestiones, muchas gracias. Camila, excelentes aportes, muy valiosos, muchas gracias. Y Karina, muy interesante aporte, hay mucho más para pensar y compartir. Gracias Mariela y Guille por la claridad y por invitarnos a reflexionar. Así que bueno, estamos dando por finalizado. Gracias. Pasamos ahora, Mariana, a trabajos libres, ¿no? Muy bien. Queremos darle a Mariela un pequeño presente en nombre de toda la red por el tiempo, la calidez, la capacitación de siempre. Gracias. Y por verla en vivo. Bueno, y ahora sí tenemos todas las otras mesas, así que hay 3 mesas en paralelo, así que nos vemos en los otros trabajos.